A ver, seguro ha pasado. Te llega un mensaje al grupo de la familia, ¿no? Ya depositaron, pero revisas tu cuenta y nada. Luego el vecino te jura que a él le llegó doble. Y mientras, en redes sociales, lees que el pago se adelantó 3 meses. Es un caos total. Un relajo de rumores donde es casi imposible saber qué es verdad. La pregunta del millón es, ¿hay una brújula para navegar este enredo y saber de una vez por todas cuándo y sobre todo por qué cae el dinero de la pensión? Precisamente. Y la buena noticia es que esa brújula existe. El objetivo de hoy es justo ese, despejar toda esa niebla. A menudo se piensa que el calendario es un sistema complejo, medio arbitrario, pero la realidad es que funciona con la precisión de un reloj. Todo, absolutamente todo, se rige por una sola regla fundamental y 2 únicas, muy específicas excepciones. Nuestra misión aquí es desglosar este mecanismo para que al terminar, la confusión se evapore. Me encanta la idea. Desarmar el reloj para ver cómo funciona cada engrane. Vamos a desempacar esto pieza por pieza, para que nunca más nos agarren en curva los rumores. Empecemos por la base, ¿te parece? El corazón de todo este sistema. De acuerdo. Y la base, la pieza que sostiene todo lo demás, es una sola palabra: bimestral. Justo ahí. Creo que ahí empieza la primera confusión. Bimestral suena sencillo, pero he visto gente debatiendo si son 60 días exactos o si el pago cae al principio o al final de los 2 meses. ¿Podemos definir con exactitud qué significa bimestral para este programa? Es una pregunta clave porque entender esto resuelve la mitad del misterio. A ver, bimestral aquí no es un conteo de 60 días. Se refiere a bloques de 2 meses del calendario. El año se divide en 6 bloques fijos: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio y así. Esto significa que hay exactamente 6 depósitos al año, ni uno más ni uno menos. Y lo importante, el pago de cada bloque se deposita dentro del primer mes de ese bimestre. Ah, ok. El de enero-febrero se paga en enero, el de marzo-abril en marzo, y así nos vamos. Ah, ok, eso ya aclara muchísimo. O sea, no es que un día te paguen el 15 y al otro bimestre el 30. Hay un ritmo. Es como esperar una serie que estrena temporada cada 2 meses, ¿no? Sabes que llegará en ese lapso, esa es la regla de oro. Si uno se graba a fuego esos 6 bimestres, ya tiene una ventaja enorme. Totalmente, ese es el pulso normal del sistema en un año, digamos, tranquilo. Es el ritmo predecible. Si no pasara nada más, pues, nuestra conversación terminaría aquí. Pero claro. Exacto. Aquí es donde la trama se pone buena. Si la regla es tan clara, ¿de dónde demonios sale todo el alboroto de los pagos dobles? O los famosos pagos adelantados que inundan las noticias cada cierto tiempo. Eso contradice por completo la regla, ¿o no? Aquí entra en juego la primera excepción, la grande, la que causa más revuelo, la veda electoral. Es la única razón, legal e institucional, para que el gobierno rompa su propio calendario. La ley, para ser exactos, prohíbe la promoción y entrega de programas sociales durante las campañas. A ver, traduciendo eso al lenguaje de calle. La idea es que no parezca que te están coqueteando con tu dinero justo antes de ir a votar, para que el voto sea libre, pues. Esa es la esencia, evitar cualquier percepción de que se usa para influir en el voto. Entonces, para no dejar desprotegidos a los beneficiarios durante esos meses, el gobierno está obligado a pagar por adelantado los bimestres que caerían en ese periodo. O sea, lo que vimos en 2024. Un caso de libro. Exacto. Las elecciones federales implicaron una veda larga. Por eso se juntó el pago de marzo-abril y mayo-junio, y se depositaron juntos desde febrero, mucho antes de las campañas. Misterio resuelto. Entonces no es un bono extra ni un regalo. Es literalmente un te pago ahora porque la ley me prohíbe pagarte después. Y esto explica por qué no pasa todos los años. Por cierto, ¿qué opinan de esta medida? ¿Creen que es la mejor forma de manejar los pagos en elecciones? Nos encantaría leerlos en los comentarios. Es un debate fascinante, la verdad. Pero sí, esa es la única circunstancia para un adelanto de esa magnitud. Si no hay elecciones, no hay pago doble. Fin. Entendido. Eso despeja la duda más grande, pero queda un misterio más pequeño, uno más sutil. ¿Qué pasa cuando el calendario oficial dice que el pago es, no sé, el miércoles 8,
Pero de repente, desde el martes 7 en la tarde, algunas personas ya ven el dinero en su tarjeta. Eso también es un adelanto. Esta es la segunda excepción y es fundamental distinguirla. Su naturaleza es completamente diferente. Esto no es un adelanto del calendario, es una medida de precaución, puramente logística y operativa. ¿Cómo que de precaución? Lo que sucede es que la Secretaría del Bienestar libera los fondos y ordena las transferencias a los bancos con unas 24 horas de antelación. ¿Y por qué harían eso? Digo, para darnos una alegría un día antes. Es más una cuestión de gestión de riesgos a gran escala. Piensa que no son 1000 depósitos, son millones de transacciones simultáneas. Mover esa cantidad de dinero el mero día es arriesgado. Cualquier fallo técnico, cualquier saturación, podría provocar que miles de personas no reciban su dinero a tiempo. Claro, el caos que se armaría. Sería como intentar que toda una ciudad pase por una sola puerta a la misma hora. Imposible. Exactamente. Entonces, al dispersar los fondos 24 horas antes, se aseguran de que el dinero ya esté esperando en la cuenta de cada persona. El banco tiene tiempo de procesarlo sin presiones. Así garantizan que a primera hora del día D, el dinero ya esté disponible para todos. Ah, ya entendí. O sea, no es que se te adelanten el pago. No. Es que son, como dijiste, brutalmente eficientes para que nadie se quede colgado el día bueno. Justo así. Es un detalle técnico que desde fuera se ve como un adelanto, pero en realidad es el seguro del sistema para que todo salga perfecto. Me encanta esa explicación. Es una protección para la operación misma. Un vistazo detrás del telón que cambia todo. Bueno, con la regla de oro y sus 2 excepciones ya en la mesa, el panorama está mucho más claro. ¿Qué te parece si ahora usamos este conocimiento para derribar algunos mitos? Esas preguntas que siempre aparecen. Me parece perfecto. A aplicar la teoría. Venga, arranquemos con un clásico de fin de año, el pago de diciembre. Mucha gente lo espera para los gastos de Navidad, ¿no? La pregunta es directa. ¿Hay depósito en diciembre? La respuesta corta y contundente es no. Y la razón está en la regla de oro. El último bloque del año es el bimestre noviembre-diciembre. Siguiendo la lógica, el pago de ese bimestre se hace durante noviembre. Una vez que termina esa dispersión, el calendario del año se cierra. Diciembre es un mes sin depósito programado. Importantísimo tenerlo en mente para planificar los gastos. O sea, que para la cena y los regalos, más vale haber administrado el depósito de noviembre. Y ya que andamos en esas, hablemos de otro grande, el aguinaldo. ¿Existe para la pensión bienestar? No. Y este es un punto de confusión muy frecuente. El aguinaldo es un derecho laboral. Viene de un año de trabajo o de las contribuciones de una vida laboral, como con el IMSS o el ISSSTE. La pensión bienestar, aunque ya es un derecho constitucional, su naturaleza es de asistencia social, no una contraprestación laboral. Por lo tanto, no contempla aguinaldo. Queda clarísimo. Una es por trabajar, la otra es por derecho ciudadano. Son universos distintos. Ahora, una pregunta que mira al futuro. ¿Qué onda con los aumentos? ¿Podemos esperar más dinero el próximo año? Sí, podemos esperarlo. El propio decreto constitucional dice que el monto nunca puede ser inferior al del año anterior y que debe actualizarse con la inflación. Esto significa que, como mínimo, el aumento debe ser lo que marque la inflación, quizás un 4%. Se ha especulado mucho, con cifras de hasta 6,400 pesos, pero la cifra oficial, la final, no la conoceremos hasta que se apruebe el presupuesto de egresos. Ok, entonces a estar atentos a las noticias del presupuesto. Ahora, un escenario que ojalá nadie viva, pero pasa. Llega la fecha, pasan los días y el dinero nomás no aparece. ¿Qué se hace? Este es un punto crucial. El primer impulso es ir a reclamar al Banco del Bienestar. Pero eso es un error. El banco es solo un intermediario. Ellos ven si hay saldo o no, pero no ordenan el pago. Entonces, ¿a quién se le reclama? A quien gestiona el padrón y ordena los depósitos, la Secretaría del Bienestar. Hay que llamar a la línea del bienestar. El número es 800-639-4264. Ellos son los únicos que pueden rastrear el pago y ver qué pasó. Anoten ese número, es oro molido. A la Secretaría, no al banco. Se ahorran corajes. Y la última, que ha surgido con los nuevos programas. Se pueden recibir 2 pensiones al mismo tiempo. Por ejemplo, la de discapacidad y la nueva para mujeres de 60 a 64. ¿Se puede? Es una excelente pregunta.
Y hasta el momento la ley no lo prohíbe. El razonamiento es que son dos derechos constitucionales distintos, que atienden a vulnerabilidades diferentes. Uno es por discapacidad, el otro por edad y género. Al ser distintos, la lógica indica que sí, deberían ser compatibles. ¿Y en la práctica está pasando? En la práctica se ha permitido el registro en ambos. Así que, hasta que una regla diga lo contrario, la respuesta es que sí se pueden recibir ambas. Vaya, qué buena noticia. Por cierto, si a alguien le ha tocado resolver un problema de un pago o tiene experiencia con dos pensiones, compartan su historia en los comentarios. Su experiencia puede ser la guía que alguien más necesita. La inteligencia colectiva en estos casos es invaluable, la verdad. Totalmente. Bueno, hagamos un recuento rápido para que no se olvide. La regla de oro. Pagos bimestrales, 6 al año. En el primer mes del bimestre. La única razón para un adelanto de meses es... ¿La veda electoral? Y si el dinero aparece 24 horas antes. No es un adelanto, es una medida de precaución del sistema para ser puntuales. Esas son las 3 claves. Quien entiende eso, tiene el control y es inmune a los rumores. Perfecto. Y ahora que tenemos toda esta claridad, me surge una reflexión. Adelante. Nos lleva a una pregunta final, una que va más allá de los calendarios. Constantemente se nos dice que esta pensión ya no es un apoyo, sino un derecho constitucional. Está en la ley máxima. Si es así, si su estatus ya es tan elevado, ¿por qué debería seguir sujeta a la veda electoral? Es una pregunta profunda y fundamental. Pensemos en esto. La pensión de un jubilado del IMSS no se detiene por elecciones. Se paga cada mes, sin falta. Es un derecho adquirido. Si la pensión bienestar ya alcanzó ese estatus de derecho constitucional, no tendría que operar bajo la misma lógica. No debería pagarse de forma ininterrumpida, demostrando que está por encima del ciclo político. Es algo en lo que creo vale la pena pensar. Una pregunta excelente que abre todo un debate. Nos fascina leer lo que piensan, así que por favor, dejen su opinión en los comentarios. Si este análisis les ayudó a poner orden en el caos, la mejor forma de agradecernos es con un me gusta, suscribiéndose al canal y, lo más importante, compartiendo este video. Ayúdenos a que la información correcta y clara llegue a todas las personas que la necesitan. Hasta la próxima. Muy buenos días. A nombre de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, informaremos primero los resultados obtenidos en el mes de noviembre. Fueron detenidas 1,761 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 15 toneladas de droga y más de 1,100 armas de fuego. Se desmantelaron 146 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. Asimismo, en la presente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, tenemos los siguientes avances. Se han detenido 38,700 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo. Se han asegurado 20,169 armas de fuego. El Ejército y la Marina han desmantelado 1,760 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de miles de millones de pesos para la delincuencia organizada. Este esfuerzo no solo reduce de manera significativa su capacidad logística y financiera, sino que impide que millones de dosis lleguen a las calles, protegiendo la salud de miles de jóvenes en todo el país. La implementación de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, junto con la política de cero impunidad, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, además del incremento de operaciones realizadas con los gobiernos estatales, ha tenido un efecto directo en la disminución de la incidencia delictiva. Como ya lo dijo la maestra Marcela Figueroa, esto se refleja en una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre del 2024 y noviembre del 2025. Este 37% menos de homicidios quiere decir 32 homicidios diarios menos en nuestro país. A continuación mencionaré algunas acciones relevantes de las últimas semanas.
En Tijuana, Baja California, se realizaron cateos a inmuebles vinculados con organizaciones criminales, donde fueron detenidas 5 personas, se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y 9 kilos de fentanilo. En Aldama, Chihuahua, en una acción relevante, tras repeler una agresión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a 11 personas relacionadas con el grupo delictivo Cabrera Sarabia, entre ellos Roberto N., alias número 2, objetivo prioritario y generador de violencia en el Estado. Además de los 11 detenidos por el Ejército Mexicano, se aseguraron 17 armas largas, incluyendo ametralladoras y fusiles Barrett, cargadores, granadas, artefactos explosivos y más de 4.700 cartuchos, vehículos y equipo táctico. En Manzanillo, Colima, fue detenida por la Secretaría de Marina Yajaira Berenice N., alias La China, generadora de violencia y objetivo prioritario de esta entidad, además de estar relacionada con un doble homicidio ocurrido el 11 de noviembre en Manzanillo. También en 3 operativos realizados en el Estado de México fueron detenidas 9 personas, entre las que destacan 3 operadores de células delictivas identificadas como objetivos prioritarios, generadores de violencia. Edgar Octavio N., alias El Chuta, operador financiero y traficante de una organización delictiva. Jesús N., alias El Michoacano, jefe de una célula vinculada con homicidios. Durante la detención fueron liberadas 37 personas de un centro de atención a las adicciones. Aldo N., alias Balú, del grupo delictivo La Choquiza. Como lo hemos mencionado con anterioridad, fortalecer la seguridad en Michoacán ha sido una prioridad para este gobierno. Por ello se han intensificado las acciones conjuntas con una mayor presencia de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Seguridad, despliegue de equipos especializados en investigación e inteligencia, además de fortalecer a las autoridades locales con equipamiento, capacitación y acompañamiento, dotándolas de capacidades tácticas, tecnológicas y operativas bajo supervisión del Gobierno de México. Todo este esfuerzo se articula a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuya implementación ha permitido una actuación más precisa, coordinada y efectiva para proteger los ciclos productivos de aguacate y limón, detener a generadores de violencia y proteger a la población. Del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, las operaciones coordinadas con la entidad han dado como resultado 972 personas detenidas, 945 armas de fuego y más de 133,000 cartuchos, así como 23 toneladas de droga aseguradas. Se han habilitado también 17 laboratorios para la elaboración de metanfetaminas. Entre las acciones recientes en Michoacán destaca una operación realizada en el municipio de Uruapan, donde se detuvo a un sujeto a quien se le aseguró un tractocamión que transportaba 5 toneladas de precursores químicos y 19,600 litros también de precursores químicos. En otros estados, como en Puebla, fue detenido José de Jesús N., alias Gonzo, operador de una célula delictiva dedicada al trasiego de metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos. Se le aseguraron armas de fuego, cartuchos y cientos de pastillas de fentanilo. En acciones coordinadas en Quintana Roo, con las autoridades de este estado, fueron detenidos 3 integrantes de grupos delictivos y se aseguraron 46 armas de fuego, más de 1,600 cartuchos, 158 cargadores, 12 granadas, droga, equipo táctico y drones. En otro evento, también en coordinación con las autoridades de Quintana Roo, fue detenido Emiliano Alejandro N., alias El H., jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado un objetivo prioritario en la entidad. Como parte del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, en 5 operativos coordinados realizados en diferentes municipios, fueron detenidas 18 personas. Se aseguraron más de 600 kilos de metanfetamina, 17 paquetes con fentanilo y otras drogas. Se han asegurado más de 18 armas, cargadores, cartuchos y una granada. En estas acciones, con estos aseguramientos, se continúan las operaciones en Sinaloa. En Sonora destacan 2 acciones donde fueron detenidas 3 personas y se aseguraron 340 kilos y 400 litros de metanfetamina. Como parte de la estrategia para el combate al mercado ilícito de combustibles, los trabajos de inteligencia, vigilancia terrestre y análisis financiero permitieron ubicar inmuebles, tractocamiones y redes logísticas vinculadas a este delito. Destacan 3 operativos realizados en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa, que dieron como resultado el aseguramiento de más de 1,400,000 litros de hidrocarburo, 8 tanques de almacenamiento, 16 pipas, 49 bombas expendedoras de diésel y gasolina. Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión
el pasado 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089, donde se han recibido a la fecha más de 102.800 llamadas. 77.428 llamadas, que representan el 75%, fueron extorsiones no consumadas, debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Se atendieron 14.575 llamadas de ciudadanos, quienes se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número extorsivo. Se recibieron también 10.854 denuncias, es decir, el 11% del total de las llamadas, que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan. Gracias a ello, se generaron 3.684 carpetas de investigación en las fiscalías locales. Agradecemos la confianza de la ciudadanía para realizar estas denuncias y contribuir en investigaciones que nos han permitido detener a quienes realizan este delito. Desde el 6 de julio al 30 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad con apoyo de las autoridades locales de 22 estados de la República, han sido detenidas 615 personas por el delito de extorsión. En el combate a este delito destacan operativos recientes realizados en el Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas, donde fueron detenidas otras 19 personas y se cumplimentaron 13 órdenes de aprehensión. Como parte de estas acciones, se realizaron cateos simultáneos en la zona centro del país, que dio como resultado la detención de 15 personas, entre ellas Isaí Gabriel N., relacionados con extorsión, narcomenudeo y homicidio. Como parte de esta estrategia, se ha detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089. Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Por ello se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales. El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México. Durante el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad continuará visitando de manera permanente los estados de Sinaloa y Michoacán. Se han mantenido el despliegue continuo de las Fuerzas Armadas en los estados de Sinaloa y Michoacán, de las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero también acompañado de reuniones permanentes con empresarios, productores de limón, aguacate en Michoacán y en Sinaloa con otro sector social también de comerciantes, a fin de atender sus necesidades de seguridad, reforzar la coordinación en la región, pero sobre todo evaluar de manera permanente, semana tras semana, las estrategias de seguridad implementadas. Muchas gracias. Con permiso. El Gobierno de México, en permanente coordinación con autoridades locales y la ciudadanía, mantiene como prioridad la paz que merece cada hogar del país. Para ello, se impulsa la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en 4 ejes. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Aunque aún existen desafíos por superar, esta estrategia sigue dando resultados. Muestra de ello es la constante reducción de los homicidios dolosos que, desde septiembre de 2024, han disminuido en un 37%, equivalente a 32 homicidios menos cada día. Además, destaca noviembre de este año como el mes más bajo en homicidios desde el 2015. La protección de la salud y la integridad de jóvenes, niñas y niños constituye una acción prioritaria. Por ello, desde octubre de 2024 se han asegurado cantidades históricas de droga.
más de 1.8 toneladas y más de 4 millones de pastillas de fentanilo, casi 159 toneladas de metanfetaminas, alrededor de 68 toneladas de cocaína y 82 toneladas de marihuana, junto con el desmantelamiento de 1.760 laboratorios clandestinos de metanfetaminas. La actuación entre las distintas instituciones de seguridad del país ha contribuido a una notable disminución del trasiego de drogas en la frontera con los Estados Unidos de América. Un indicador significativo es la reducción del 60.66% en las incautaciones de fentanilo realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país durante los meses de agosto a octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. Derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, personal del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, realizan operaciones para disminuir los homicidios dolosos, evitar la extorsión y mejorar en general la seguridad en el Estado, con los siguientes resultados hasta el momento: 207 detenidos, 238 vehículos, 89 artefactos explosivos improvisados, 67 armas de fuego, 12.393 cartuchos y 334 cargadores. Todo este cúmulo de acciones, conducidas por el claro objetivo de hacer de nuestro México un país seguro en un sentido amplio, han sido uno de los factores que han contribuido a que la inversión extranjera directa haya alcanzado un récord histórico en el tercer trimestre de 2025, al superar los 40,000 millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento del 14.5% respecto al mismo periodo de 2024 y confirma la confianza internacional en la estabilidad de México, así como el potencial de nuestro país para la inversión. Con el esfuerzo de todas y todos, avanzamos hacia un México más seguro. Estos logros reafirman la dedicación constante del Gobierno de México para seguir construyendo la paz y la prosperidad compartida en nuestro gran país. Bueno, vamos muy breves con lo de agua. Si nos ayuda Roberto. Con su permiso, señora presidenta, si me ayudan con la presentación para ser muy breves. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿qué es el Tratado de Aguas de 1944? Se firmó el 3 de febrero de ese año y es un instrumento jurídico que norma la relación entre México y Estados Unidos para administrar conjuntamente el agua de 3 ríos internacionales: el río Bravo, el río Colorado y el río Tijuana. Si vamos a la siguiente lámina, el tratado además contiene la creación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que es el órgano que se encarga de asegurar la aplicación del tratado y, por supuesto, de gestionar sus distintas actividades. Este tratado además permite el desarrollo de procedimientos para medir el agua que fluye por los ríos internacionales y llega a las presas internacionales, y obviamente se distribuye entre ambos países y establece las bases de la distribución para los volúmenes de agua, principalmente en el río Colorado y en el río Bravo. Y pueden ver ahí un poco de algunas de las cuestiones también que están incluidas en el tratado, que tiene todo tipo de cosas. Por ejemplo, generación de energía eléctrica, control de avenidas, las obras que se han hecho para el saneamiento en el río Tijuana, solo por citar unos ejemplos. Y claro, obvio, la creación, la construcción de las presas internacionales, que son muy importantes, la Falcón y la Amistad, que ahorita mencionamos. Si vamos a la siguiente lámina,
El tratado establece la distribución de los ríos internacionales de la siguiente forma. En el artículo 4 del tratado se establece que México tiene que proporcionar a Estados Unidos una tercera parte de los escurrimientos de 6 ríos que son tributarios del río Bravo, que son el Conchos, el San Diego, el San Rodrigo, el Escondido, el Salado y el arroyo Las Vacas, y que esta parte en 5 años, esto es importante, ahorita lo retomamos, no debe de ser menor a 2.158 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a un promedio anual de 431.7 millones de metros cúbicos de agua. Si vamos a la siguiente, a cambio México recibe agua del río Colorado, recibe anualmente un volumen de 1.850 millones de metros cúbicos de agua que se establecen en el artículo 10 del tratado. Como pueden ver, pues recibimos más agua de la que tenemos que proporcionar mediante este tratado. Algo muy importante decir, México está actuando conforme lo establecido en el tratado. Ahorita van a ver un poco de lo que está ocurriendo con la sequía, pero el tratado establece que si en un quinquenio no se puede cubrir el volumen entero porque hubo una sequía extraordinaria, ese volumen se puede cubrir en el ciclo inmediato siguiente, que es lo que está sucediendo en este momento. Como pueden ver ahí, en el propio artículo 4, que ya mencionaba, dice, en casos de extraordinaria sequía, los faltantes que existieran al final del ciclo aludido de 5 años se repondrán en el ciclo siguiente, textualmente. Si vamos a la siguiente lámina, ahora pueden ver aquí lo que mencionaba de la sequía, que lo hemos venido diciendo pues a lo largo de los últimos años. Pueden ver aquí este índice de sequía hidrológica que mide los escurrimientos naturales en los tributarios del río Bravo, y como podrán ver en los años 2022-23 pues tuvimos una sequía verdaderamente extraordinaria que se sale del rango pues prácticamente de todo el tiempo que hemos medido estos escurrimientos desde 1953. Muchas gracias, señora presidenta. Son justo esas 2 barritas rojas que señaló la señora presidenta. Naturalmente que pues esto es lo que nos ha puesto en una situación compleja porque tuvimos pues menos escurrimientos de lo normal el ciclo pasado. Si vamos a la siguiente lámina, aquí pueden ver lo que ocurrió, lo que decía en el año 3 y en el año 4 del ciclo, pues desafortunadamente se pudo entregar un volumen muy pequeño por esta sequía que se presentó. En el último año del ciclo se hizo un esfuerzo muy importante combinado con las lluvias que hubo sobre todo en este año y permitió resarcir una parte del faltante de los años anteriores. Sin embargo, pues queda un volumen pendiente de poco más de 1.000 millones de metros cúbicos de agua que tenemos que cubrir en este ciclo. Si vamos a la lámina siguiente, esto pues también es muy importante porque normalmente el agua que utilizamos para poder cubrir estos faltantes, además de lo que escurre en los ríos, es el agua que almacenamos en las presas internacionales que ya les decía que son la presa Falcón y la presa La Amistad. En La Amistad, que es la más grande de ellas, tenemos al día de hoy 153 millones de metros cúbicos de agua, que representan menos del 9% del volumen que México puede almacenar en esta presa. Y en el caso de la presa Falcón tenemos aún menos, tenemos 51 millones de metros cúbicos de agua que representan menos del 4% del volumen que podemos nosotros almacenar en esta presa. Entonces, como podrán ver, pues es un volumen pequeño que fundamentalmente tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de 13 ciudades de la frontera del lado mexicano que se abastecen de estas 2 presas durante la temporada de estiaje, es decir, antes de que vuelvan a llegar las lluvias el próximo año. Si vamos a la siguiente, y aquí pues pueden ver el proceso técnico binacional que se ha seguido. En el 23 de abril se tuvo una reunión donde se acordaron medidas extraordinarias, que fue lo que permitió pues que se resarciera un poco del faltante. El 15 de agosto hubo otra reunión binacional de seguimiento. El 25 de noviembre tuvimos otra reunión para evaluar las condiciones de la cuenca y las posibles acciones a seguir. El 4 de diciembre tuvimos una reunión técnica
entre ambas secciones de la SILA para dar seguimiento a lo que se había discutido el 25 de noviembre y seguir evaluando opciones. Y tenemos, como ya señaló la presidenta Sheinbaum, una reunión el día de hoy por la tarde para pues seguir buscando una solución. ¿Cuál es la instrucción que tenemos? Tratar de llegar a un acuerdo, pero por supuesto respetando un tema que es fundamental, que es está en nuestra Constitución, que es el derecho humano al agua, es decir, el derecho de las personas a tener agua para el consumo humano en las ciudades, que ese es, digamos, como lo que no podemos tocar. Y por otro lado, obviamente, pues las limitaciones que la propia infraestructura tiene para poder proporcionar agua y los volúmenes que tenemos. Pero estamos, por supuesto, tratando de llegar a un acuerdo que permita distribuir de manera justa el agua que tenemos en este momento.